Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Hoy nos acompaña Pablo Astorga, economista, historiador económico, profesor del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Ángel. Es un gran placer estar aquí contigo y con la audiencia. Bueno, tu agenda de trabajo en los últimos años ha estado basada en la desigualdad, específicamente en América Latina, en el largo plazo. Y hoy vamos a hablar de Venezuela, eh, un factor relevante para Venezuela como país petrolero, y le has dedicado mucho tiempo a este país y a este tema. Pablo, cuéntanos un poco qué sabes o qué has aprendido de la desigualdad del ingreso en Venezuela en todos tus años de investigación. Bueno, Ángel, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, yo llevo unos 13 años ya trabajando el tema de desigualdad de ingreso en América Latina, en el largo plazo. Más largo plazo entendemos a veces 1900, pero sobre todo 1920 en adelante, ¿vale? Porque un poquito más atrás ya es más difícil en términos de conseguir los datos, ¿ya? Claro, una vez que quieres estudiar el largo plazo en la desigualdad de ingreso, no puedes solamente mirar a las encuestas de hogares, que es la fuente de datos, digamos, más usada, ¿verdad? Para calcular la desigualdad de ingreso. Y ahí todos los Gini que se publican en los últimos, bueno, desde los años 70, 80 en adelante, usan las encuestas de hogares, ¿no? No solamente en América Latina, sino casi en todos los países, ¿ya? Ahora, el problema es que para saber qué ha pasado con la desigualdad antes de 1970 o 1980 en América Latina, no te sirven las encuestas de hogares. Primero porque no las hay en muchos países antes de los 70. Y después porque solamente estas encuestas son consistentes en el tiempo y comparables entre países a partir de 1980 si hay suerte. Entonces, si quieres tener una visión un poco más veraz, ¿no? de lo que ha pasado, o si quieres tener una idea simplemente de qué ha pasado con la desigualdad, tienes que basarte en otro tipo de información. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen sobre todo los historiadores económicos cuando quieren hablar de desigualdad en largo plazo? Bueno, algunos miran, por ejemplo, las cifras de impuestos, la fuente de los impuestos, saber cuánto pagan. Cuánto han pagado la gente, las declaraciones de impuestos. Sobre todo esta información es muy útil para cuando se quiere calcular la concentración del ingreso en la parte alta de la distribución. Esto es mucho lo que hace Piketty, ¿vale? Que él está muy interesado en la parte de arriba. Ahora bien, para tener estos datos, pero en América Latina es muy complicado tenerlos hoy en día. Imagínense tener esos datos si existen en el pasado. Entonces, esa fuente de datos no se puede usar para América Latina. Entonces, lo que queda usar son los datos de los salarios, ¿no? Que sí, esa información, esos datos son abundantes. Entonces, eso te permite tener una idea de, bueno, cuánto ganaba la gente. No cuánto decía que ganaba, que son las encuestas de hogares, sino cuánto ganaba, ¿vale? Eso está escrito, ¿no? En las empresas, esto es lo que se pagaba. Las encuestas de hogares tienen ese problema, bueno, que es lo que dice la persona. Entonces, a veces no te dice todo, oculta. Sobre todo, las encuestas de hogares no son buenas en saber bien el ingreso de la gente que gana, de los que están en la parte alta de la distribución, porque nadie te va a decir realmente eso, y sobre todo no te van a decir los ingresos de capital, que es el gran meollo de la estimación del ingreso, como veremos más adelante, ¿no? Nadie te va a decir cuánto está ganando ahí. Entonces, usar los salarios tiene bastante sentido en términos de qué fidedigno es la información, ¿no? Entonces, yo uso los salarios, ¿no? Y los salarios, claro, te puede dar una idea de la desigualdad del ingreso laboral, ¿ok? Y ese es otro gran tema, es qué haces con el ingreso de capital, cómo lo cuantificas, cómo lo incluyes. Y eso es uno de los grandes retos
que he tenido que lidiar con cuando se hace la estimación del ingreso en América Latina y sobre todo en Venezuela. ¿Vale? La otra cosa es, fíjense bien, cuando se calculan los Gini con las encuestas de hogares, se tienen, bueno, por ejemplo, se tienen los hogares, cuánto ganan los hogares, y se tiene toda la distribución, y la puedes separar por centiles, por deciles, cuantiles y tal. ¿Okay? Pero eso no es posible hacerlo cuando te vas hacia el pasado. Entonces, ¿qué hacen los historiadores económicos? Bueno, es usar la técnica de las tablas sociales, que llaman. Tablas sociales es una manera de crear categorías en la población o en la fuerza laboral que según algún criterio de relevancia. ¿Okay? Tablas sociales. Entonces, eso es una técnica que se ha usado desde el siglo XVII, XVIII. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las categorías comunes o más usadas son los campesinos, los artesanos, ¿verdad? Los terratenientes, los funcionarios públicos. Entonces, esos grupos, ¿no?, conforman esas tablas sociales y la idea es cuantificar cuántas personas están en cada uno de esos grupos, cuál es su peso, ya sea en la población o en la fuerza laboral, y después cuál es el promedio de los ingresos o de los salarios de esos grupos. Y con esa información se puede calcular unos Gini. ¿Ya? Y eso te da una idea de la desigualdad en esa época. Esto por lo general, las tablas sociales tradicionales se hacen en los que llaman los benchmarks, ¿no? Son datos, años en el tiempo, separados, digamos, dependiendo, pero pueden ser 10 años, 20 años, 30 años. ¿Sí? Entonces, tiene una medición, supongan ustedes 1920, se tiene otra medición en 1940, otra en 1960. Y entonces ellos saben la desigualdad en esos años, pero es difícil saber qué ha pasado entre esos años. Entonces, por lo general se tiende a extrapolar o interpolar entre esos benchmarks. Pero yo creo que eso es peligroso porque muchas cosas pueden pasar en ese periodo, sobre todo en países en América Latina. Entonces, yo lo que hago es usar lo que llaman las tablas sociales dinámicas. Y lo que se hace es tratar de hacerlo continuo, ¿no? Anualmente. Okay. Eso es posible hacerlo porque las series de salarios, sobre todo, son anuales. Entonces te permite tener lo que se gana anualmente, pero la cantidad de gente en cada categoría, eso depende de censos. Entonces, eso no tienes anualmente, pero lo tienes en años dados. Y esa variable varía mucho menos en el tiempo, no fluctúa tanto como los salarios, ¿no? Esas variables de la población y tal, eso se mueve bastante lentamente. Entonces ahí no hay peligro en hacer interpolaciones, no causa demasiadas distorsiones. ¿Ya? Entonces de esa manera se hace la estimación. Entonces cuando yo estoy hablando de desigualdad del ingreso, tengan en cuenta que estoy hablando de esta técnica, de esta metodología, ¿no?, que es diferente a la metodología de las encuestas de hogares, ¿ya? Pero en muchos casos coinciden. Cuando uno ve, eso es lo que, por ejemplo, yo pude ver cuando hice el trabajo sobre América Latina, que claro, yo tenía un periodo en que había las dos fuentes de información. Había los Gini calculados con las encuestas de hogares y los Gini que yo calculaba con estas tablas sociales y con la información de salarios y una estimación del ingreso de capital. Y sobre todo, la desigualdad salarial coincidía en muchos casos, ¿no? Cuando en periodos, por ejemplo, del 80 en adelante, 1980 en adelante. Entonces sí, son fuentes diferentes, pero básicamente tienden a contar la misma historia. ¿Ya? Ok, ¿qué has aprendido de Venezuela? De Venezuela. Digamos, Entonces voy a esos hablar de datos que has Venezuela. construido. Sí. Voy a hablar de Venezuela. Yo les voy a decir qué hay, qué sabemos la desigualdad del ingreso en Venezuela. Entonces yo ahora voy a mostrarles lo que sabemos, que es una serie de Gini calculada con las encuestas de hogares. A ver, la muestro aquí a la audiencia.
¿vale? Básicamente Ok. esta serie empieza en 1974 hasta hasta 2014, cuando ya empieza a ser esporádica, ¿ya? Eh, Como básicamente la historia de esta serie de encuestas de hogares es que la desigualdad ha estado más, sobre todo mirando la tendencia subyacente, ha caído, ha disminuido la desigualdad desde 1974 hasta el 2010. Ha disminuido, tiene Ok. una alza a final en la segunda parte de los 90, pero sobre todo la historia es que la desigualdad en Venezuela ha disminuido. Entonces yo siempre que he visto esta serie, una particularidad que tiene las encuestas de hogares en Venezuela, estas se llaman encuestas de hogares por muestreo, es que estas encuestas no preguntan por el ingreso de capital, no preguntan. Mm. Ingreso de capital es los beneficios, ¿verdad? Los intereses que se ganan por bonos ¿no? por ahorros, los dividendos, las utilidades, los Ujú. alquileres imputados o los alquileres cobrados por este tipo de ingresos no están ahí en las encuestas de hogares. Entonces, básicamente lo que muestran esas encuestas es la desigualdad laboral. Desigualdad laboral. ¿Vale? Ok. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces ya de entrada, Ujú. fíjense que aquí hay un gran problema. ¿Por qué? Bueno, porque en gran parte de la desigualdad del ingreso total la genera la desigualdad del ingreso de capital. Entonces, si le quitamos a la serie de desigualdad el elemento que la hace subir mucho más o que le hace variar más en el tiempo, estamos quitando, bueno, una pata a una, ¿no? Estamos quitando de dos patas de una mesa, ¿ya? Entonces, el Claro. reto es cómo estimar, agregar el ingreso de capital al ingreso laboral, ¿ya? Y tener una idea más completa de la desigualdad en Venezuela. Entonces, ¿qué ha sido el trabajo que yo he tenido que hacer? Bueno, primero construir las series de salarios, que ya en sí, yo Ujú. estas series las he venido construyendo en el tiempo. Ya hice una primera Ujú. publicación en el 2017 de estas series largas. En ese caso para 6 países de América Latina, incluyendo Venezuela, y después he seguido trabajando el tema. Y ahora lo que yo he querido ahora hacer últimamente es querer trabajar a Venezuela sola, ¿no? Porque cuando uno hace estudio comparado, uno tiene que estar muy pendiente de poder hacer las comparaciones y entonces eso genera cierta restricción a la hora de usar cierto tipo de información, porque tienes que tener todo para todos para poder mantener la comparación. Y sobre todo Venezuela tiene unas características muy particulares por ser una economía petrolera. Y entonces eso amerita Ok. hacer un estudio mucho más detallado, ¿no? Y eso es lo que yo he estado haciendo últimamente. Y también, bueno, por ser venezolano, yo tengo un interés muy especial para el estudio de Venezuela. Entonces, bueno, déjenme que les digo las categorías que yo trabajo. Estas tablas sociales para mí son 4 categorías, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, Ok. son muy poquitas. Yo les digo, bueno, un momento. Y debo decir que por qué son suficientes. Entonces, ¿cómo divido yo la fuerza laboral? Bueno, la divido sobre todo por el nivel de las habilidades de los trabajadores. Entonces tengo 4 grupos. Uno que son los poco calificados, ¿ya? Y ahí hay mucha gente, por ejemplo, en la parte rural, ¿no? que tiene poca Ujú. calificación. Después, unos semi calificados, ¿no? Y ahí es más, sobre todo esto es más urbano, pero son profesiones, eso, de mediana calificación, en la industria de la construcción, en los servicios, ¿ya? También servicios hay en los poco calificados, ¿verdad? Con servicio doméstico. Entonces, ese es el segundo Ujú. grupo. Estos grupos tienden a ser los más numerosos, ¿ya? A lo largo del tiempo. Por ejemplo, estos dos grupos por lo general eh, eh, representan el 60%, ¿ya? De la fuerza laboral, ¿vale? Grosso modo. Después hay otro grupo de calificados, ¿no? Y entonces aquí tenemos empleados del sector público, ¿ya? Técnicos, eh, eh,
empleados, eso de la manufactura, industria, ¿no? Entonces está ese grupo calificado y después está el grupo superior, que son, digamos, los trabajadores altamente calificados, por ejemplo, los profesionales, y después agregamos ahí los trabajadores con responsabilidades gerenciales, entonces ahí están los gerentes, ¿no? Medianos y altos, ¿ya? Y está muy importante los patronos, los empleadores, ¿no? Y entonces ese hace el grupo de arriba, digamos que es el grupo que está en la parte alta de estas tablas sociales, Claro. ¿ya? Y así. Y entonces con estos grupos después el meollo aquí es decir, bueno, ¿cómo puedo estimar en el ingreso medio? ¿No? Empiezo por el salario medio, pero después estimar el ingreso medio, que agrega el ingreso de capital, ¿no? ¿Cómo hago? Y entonces ahí entra esta serie de tiempo. Yo he tratado para Venezuela de tener por lo menos 2 o 3 series para estas 4 grupos, y después hago un promedio que representa, ¿ya? El ingreso o el ingreso laboral total de estos grupos. Y con esto ya puedo calcular un Gini porque yo tengo una estimación de cómo se repartía la fuerza laboral en estos 4 grupos y después tengo el ingreso medio de los 4 grupos. Claro, ahí voy a calcular lo que llaman un Gini entre las categorías. Entre las categorías. Yo es poco lo que puedo decir qué pasó en la desigualdad dentro de cada una de las categorías. Ok. Pero lo importante Y es, estás sí, estás incluyendo capital, ¿no? al final En lo tu tabla. incluiré, sí, lo incluiré. Aquí lo Ah, ok. importante, sobre todo para las trayectorias, para mí el gran interés que yo tengo es la trayectoria, cómo se movió la desigualdad, más que tratar de fijar el nivel en sí. Porque para el Claro, nivel yo sí claro. necesito tener también la información de la desigualdad dentro de estos grupos. Pero para las trayectorias yo lo que he encontrado es que con simplemente saber las brechas de ingreso entre estas categorías es suficiente para que dé una idea una buena idea muy razonable de la trayectoria de la desigualdad. Entonces eso es lo que yo he encontrado. Entonces yo digo, bueno, yo trabajo estas trayectorias. Para que tengan una idea de las brechas que se pueden dar entre estos 4 grupos, ¿verdad? Yo les voy a decir, Ujú, si estamos viendo solamente el ingreso laboral y estamos viendo, bueno, el grupo 3, los semicalificados respecto a los poco calificados, ¿cuánto, cuánto ganaban más de ingreso laboral? Y el factor es ujú. 1.6, 1.6 o Ok. 1.5. Ahora, si digo, ahora, del grupo de los calificados respecto a los semicalificados, ¿cuál es la brecha laboral? Y ahí la brecha laboral sube, supongan ustedes, a 1.8 o 2. ¿Ya? Y la última brecha, dice, la brecha entre los de arriba, ese grupo de los empleadores, los gerentes y los profesionales respecto a los Ujú, calificados, ¿cuánto es la brecha? 2.3. Fíjense bien ya, 2.3 ujú. es mucho más significativo. Eso es ingreso laboral. Ahora, si le metemos el ingreso de capital, ¿qué pasa con esas brechas? Ahora, les digo las mismas cifras de abajo arriba. Entonces, el grupo 3 respecto al 4, el semicalificado respecto al poco calificado, 1.7. Los Ok. calificados respecto a los semicalificados, 2. Y los de arriba respecto a los muy calificados o gerentes o patronos respecto a los calificados, 3.5. Ahí se da el brinco. Y Ok. ahí ustedes pueden ver el gran Ok. impacto que tiene agregar el ingreso de capital. ¿Y cómo es? Si no se agrega ese ingreso de capital, no se dice Claro, toda la historia de la desigualdad. Porque ahí realmente es donde se claro. produce ese brinco. Fíjense bien, de 2.3 a 3.5. Eso en términos de brecha salarial es muy, muy significativo. Entonces, no se subestima mucho en la parte baja, pero sí, una vez que se empieza a subir el nivel de calificación. ¿Sí? ¿Y esto respecto a otros países de América Latina es superior o el estándar inferior? O sea, que pues, se puede concluir con los datos que has recolectado, todavía es muy pronto. No, sí, estas brechas, este tipo de brechas tienden a coincidir. No son muy diferentes. Lo que puede ser diferente es en determinado periodo, determinado año, que unas suben más, brincan más, Ok. el timing. Pero estas brechas tienden a repetirse, tienden a repetirse.
En América Latina hay una cosa, hay un factor que no se encuentra en los países desarrollados, por ejemplo, que es esta idea de que si uno no se ensucia las manos, si te ensucias las manos, o sea, si uno no te ensucia las manos y estás sentado en una oficina, ganas mucho más, tienes un premium, ¿no? Claro. Eh, tienes un premium. Eso no lo ves en los países desarrollados, que alguien que trabaja, un blue collar worker, muy calificado, puede ganar lo mismo que alguien que está en una oficina, Claro, un o ingeniero, más, o claro, más. Y lo otro claro. que es típico en América Latina también, y sobre todo en Venezuela, los doctores. Los doctores, El abogado el o abogado, el doctor esto, y médico. ahí El abogado. ya tienes otro premium, ¿ya? Y ya tienes otro premium, y Claro. entonces esto lo que hace es que hace, en fin, más desigual la desigualdad por estos factores culturales o institucionales, que puede ser que no dependan realmente del mercado laboral, ¿no? Estos son añadidos, Ujú. ¿ya? Que estas cosas de la sociedad, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso yo creo que agrega un poco, explica un poco también por qué la desigualdad en América Latina tiende a ser mayor. El otro gran factor, claro, son el legado de las instituciones del pasado. Tú sabes, toda esa historia del Ujú. el legado colonial, de las instituciones extractivas, toda la parte de cómo se ve, por ejemplo, Acemoglu, Johnson Robinson o eh, Sokolov y Engerman, todas estas historias ¿no? del Ujú. análisis de la desigualdad a largo plazo. Yo no me meto mucho en esto, ¿no? Pero bueno, sí parte de lo que se refleja en el presente o en el siglo XX tiene su explicación también en ese legado. ¿Ya? Pero lo que yo he encontrado es que sobre todo la desigualdad en el siglo XX se movió mucho, ¿no? Y sobre todo en la parte de las décadas centrales que coincide con la ISI. En muchos de los países, ahí depende, pero por ejemplo en países como México, Argentina, la desigualdad cayó significativamente en esas décadas. En Brasil fue lo contrario. ¿eh? Es decir, otra de las cosas que yo he encontrado, yo creo que es interesante, es que uno tiende a suponer, o se tiende a suponer, que la desigualdad en América Latina ha sido homogénea, ¿no? Cuando se Ujú. habla de desigualdad en América Latina, es como esto es lo mismo para todos y podemos hablar Estática, ok, estática homogénea, sí, igual para todos. América Latina como un continente, bueno, que no hace falta distinguir historias. Quizás Ujú. salvo cuando la gente habla de Uruguay, ya dicen no, que Uruguay sí es un país más igualitario y tal. Yo lo que encontré es que no, que hay bastante heterogeneidad en la desigualdad de América Latina, sobre todo en el periodo entre 1920 y 1980, antes que empiece la etapa esa que llaman de crecimiento vía exportaciones y Ok. liberalización comercial, todas las reformas, el Washington Consensus en adelante. Y Ujú. ahí sí, los países se parecen mucho porque la desigualdad creció en todos, ¿no? Y Ok. tiende a converger. A pesar de que en Venezuela dice que cae, ¿no? O sea, O de sea, la encuesta de hogar del Venezuela, 74. sí, Venezuela dice Eh, bueno, Venezuela dice que cae. Ahora, esto que mostré fue en mercado laboral, la de los hogares, eh, muestra algo un poquito diferente, ¿no? Porque incluye Ok, desempleo o incluye lo que llaman zero income, que aquí yo no los incluyo y ok, cuando incluye zero income tienden a subir la desigualdad. ok, Eh, ya, ya. Ahora, la otra cosa curiosa es que justo cuando los datos, como dije antes, los datos de encuestas, los buenos datos comparables, están disponibles a partir de 1980, que es justo cuando está el cambio de estrategia de crecimiento y desarrollo de la sustitución de Claro. importaciones al crecimiento vía exportaciones. Entonces coinciden que los Ujú. datos empiezan ahí y entonces cuando ves esos datos, la desigualdad subió en casi todos los países de América Latina. Y entonces Claro, se tiende a claro. pensar que también para atrás eso era así. Y yo lo que he encontrado es bastantes diferencias, mucha diversidad Ujú. en el periodo anterior. Yo ahora, cuando hablemos de la ICI, les voy a mostrar también, bueno, ahí que hay la ICI en términos de la desigualdad laboral dentro de la manufactura también ha sido bastante diferente en América Latina, ¿ya? Sobre Ujú. todo en ese periodo de la ICI, es muy, muy diversa, ¿no?
Sí, no, Eh, cuéntanos de la ICI. O sea, la ICI eh, es, para los que no lo recuerdan, el modelo de sustitución de importaciones. Em, eh, ¿qué pasa con la ICI en Venezuela? ¿Qué periodo estamos hablando? Este, ¿Y qué es lo que encuentras tú en bueno, en tu vamos a investigación? empezar con la ICI, porque es muy interesante. Entonces, fíjense bien, cuando yo estaba viendo Venezuela, y dice, ostras, ¿y cómo puede ser que la desigualdad haya caído, por ejemplo, haya caído en los años 70, durante el boom petrolero? Ujú, Y después los 80, los 90, de acuerdo con las encuestas de hogares, sí subió y tal, y después volvió a caer. En los 2000 que ahí es más comprensible. Pero dice, oye, los años 70. Entonces, si uno ve la literatura, la gente que ha estudiado la desigualdad en Venezuela, claro, uno de los pioneros en los estudios de desigualdad en Venezuela es Asdrúbal Batista, ¿ah? ujú, Que en paz descanse. Eh, yo conocí mucho a Asdrúbal, entonces leyendo, él tiene dos trabajos que publicó en el trimestre económico en los años 80, y él lo que demostró es que él miraba la manufactura, los datos de la manufactura, y la pregunta era quién se benefició más con ese boom de los años, bueno, los 60 y los 70. ¿Quién se benefició más en Venezuela? Y él lo que encontró es que sobre todo se beneficiaron, el aumento se dio sobre todo en los beneficios, en la manufactura, en los beneficios, no tanto en los salarios. Sobre ujú. todo él mira lo que llama el salario producto, es decir, lo que ganaban los trabajadores en la manufactura respecto a los bienes que ellos producían. Entonces ahí eso se mantuvo bastante estable, no había un efecto del boom ahí, donde sí lo encontró Asdrúbal el efecto en los beneficios. Y entonces, si uno extiende ese hallazgo a la general, uno decía, bueno, según esto, entonces, ese boom fue desigualador. Porque claro, Asdrúbal sí veía los Ujú, beneficios, sí veía el capital. No solamente claro, porque en los salarios no lo encontró. En los salarios no lo que él dice es que los trabajadores se beneficiaron sobre todo por el tipo de cambio tan fuerte que había, el consumo de importaciones. Bueno, los que vivimos esos años 70 era una locura, ¿no? Era una locura claro. y ahí era el gran beneficio, ¿no? Que eso fue beneficio a toda la población en general, ¿no? Pero Asdrúbal dice, no, los que se beneficiaron sobre todo fueron en la ICI, fueron los Los empresarios, industriales. los industriales, ¿no? Y eso lo demostró él. Y entonces ahí hay una primera medición de algo, bueno, que no coincide con esta idea de que la desigualdad de las encuestas hogares que dice que disminuyó, no es que esa no sea verídico, sí, pero lo que hay que tener en cuenta es que eso solo mide desigualdad laboral, ¿ya? Yo les voy a mostrar cuando yo miro salarios, Ok, yo puedo calcular para la ICI en Venezuela, y lo he hecho. Fíjense bien, hay dos categorías, cuando uno ve los trabajadores en la manufactura, hay dos categorías claras, los empleados y los obreros. Y entonces para mí la obsesión siempre ha sido querer separar empleados y obreros. Empleados y obreros, primero porque ahí las habilidades tienden a ser mayores en los empleados que los obreros, y sobre todo porque está ese efecto de manos sucias, tú sabes, corbata o oficina. se ensucian las manos o Sí, no está se aire ensucian las manos acondicionado, y pues, ya ¿no? estás hacia abajo. Y entonces yo siempre trato de conseguir eso. Y lo bueno es que en Venezuela hay una buena serie de encuestas industriales que hasta 1992 publicaban la separación entre empleados obreros. Entonces yo sabía la brecha entre los empleados obreros, el promedio, te dice una buena idea, te da una buena idea de la desigualdad laboral dentro de la manufactura, ¿vale? Entonces yo les voy a mostrar la serie, y ahí se ve cómo sobre todo a partir de 1970, ha habido una caída de esas brechas entre em- em- eh, empleados Wow. obreros. No sé si lo pueden. Sí, sí, se ve Sí, bien una caída. Es que sí, cuando empieza la caída, en los 70. esa En los caída, 70. Empieza ok, sobre todo en el 74.
74, Ok. porque la encuesta industriales hay una en el 71, y después hay un hueco y la otra viene en el 74, y entonces ya en el 74 está mucho más abajo. ¿Vale? Y esto llega hasta el 92 y después ya esto se desaparece porque ya no, esas encuestas no reportaban, no informaban sobre esa distinción. Una lástima. Después hay otro tipo de datos de encuestas de hogares que se pueden usar, pero no es lo mismo, ¿verdad? ¿Y esa igualación ocurría vía consumo o como Vale. tú Entonces, decías de que el tipo de cambio estaba sobrevaluado? O sea, ¿qué había detrás ahí, verdad? qué? Entonces, claro, Ujú. esto habría que mirarlo con mucho más detalle. Yo lo que he encontrado, yo creo que la explicación que se da, sobre todo aquí, ha sido muy importante el papel de los sindicatos. Yo creo para cortar Mm, esas brechas. Yo lo diría ok, que viene más por el lado institucional, porque esas ok, brechas. Eh, interesante. eh, Porque fíjense bien que si miramos la manufactura, aquí hay un factor que es uno de los grandes temas de la desigualdad, que es la intensidad en el uso de las skills de la tecnología que se emplea, ¿no? Lo que llaman en inglés skill bias, technological change. Ujú, Entonces, lo que tiende a suceder es que con la modernización de la economía, ¿no? Durante la IS y más allá, bueno, ¿qué tipo de inversiones se hacían en Venezuela en esa manufactura? Bueno, eran sobre todo usando tecnologías intensivas en el nivel de habilidades. Entonces beneficiaba ok, a la gente con habilidad respecto a los poco calificados, ujú, bajar. Entonces, por lo ok, general, eso debería beneficiar más a los empleados que a los obreros. ¿Vale? claro. Pero ese efecto se ve contrarrestado por algo, por otra cosa, porque no se muestra en la serie. Vale, si yo solamente quisiera ver el efecto del skill bias, technological change, yo esperaría que esa desigualdad hubiese subido ahí, ¿no? Sobre todo cuando Ok, se empieza. Fíjense bien que, claro, la historia de la industrialización en Venezuela empieza con los sectores de, eh, digamos, intensivos en mano de obra, donde la tecnología no es tan intensiva, no demanda tantas habilidades, destrezas, ¿ya? Y con el tiempo se vuelve más intensiva en capital, y demanda más habilidad de los ok, trabajadores. Y entonces, y ahí a partir de ahí empieza a generar un factor de desigualdad dentro de la manufactura, porque se está premiando más ok. a aquellos que tienen más habilidades, ¿no? Pero esto se nota hasta 1971. Hasta 1971 eso era así, ¿no? Ahí subió la desigualdad dentro de la manufactura, que yo creo que, bueno, eso lo jalaba Ujú, este fenómeno, pero después a partir de ahí ocurre otra cosa. Eh, Puede también ser del salario mínimo que empieza a tener efecto en Venezuela en 1974 a nivel general. es verdad, Puede ser otro es verdad. factor. Lo que pasa es que el salario mínimo en Venezuela fue muy loco, no lo ajustaban, entonces tiene unos grandes brincos. Entonces siempre Ok, yo he encontrado dificultad en usarlo, pero bueno, sí yo creo que eso, en la medida en que eso se cumplía y tal, hacía que se acortaran esas brechas. Y si sumas esos sindicatos y tal, ¿no? Entonces ahí puedes explicar algo pero es un tema que habría que explicarlo en más detalle, ¿no? Sobre todo gente que ha trabajado dentro de la manufactura, ¿no? Se ha metido en manufactura, ¿no? Eh, ahora, qué pasa después del boom? O sea, el boom dura al año 73, al año 77, bueno, luego tienes otro boom el año 79, mini boom. ¿Qué pasa en los 80, ¿no? Con la la- igualdad, con la desigualdad y en el caso de los trabajadores, ¿no? Esa brecha que estamos hablando, ¿no? y fíjate bien, Ángel, para llegar a eso, tengo que hablar un poco de cómo se divide. Yo trabajo el periodo 1920-2013. Yo me paro cuando acaba Ok, el boom de los años 2000, ya estaba ujú, languideciendo por ahí, y sobre todo la muerte de Chávez. Ahí yo paro, sobre todo porque en ok. adelante, bueno, todos sabemos, No el, hablemos de los años 80, ¿no? sí, Digo, lo que quieres es entonces, separar los booms, sí, ya, entonces lo que llega hasta ahí, los booms se dan, las bonanzas, se dan a partir de la del 73. O sea, hay
A ver, hay tres bonanzas, grandes bonanzas petroleras. Estas debidos a precio, ¿vale? Entonces está la del Ok. 73, después llega la del 80-81, guerra de Irán-Irak, Ujú, y después ya nos vamos a los años 2000 con la bonanza que ocurre por la gran demanda de China de las commodities, sobre todo el petróleo. Y esa fue la que vivió Chávez, la del 2000, que esa habrá durado que unos 8 años, unos 9 años, 8 9 años, hasta que llegue la crisis financiera. ujú, sí. ¿Sí? Bastante larga, ¿no? Comparada a la del 73, bueno, como ahí entra también la del 80-81, pero bueno, no se junta esas dos, diremos que hay esas dos grandes bonanzas, ¿no? La de los 70, comienzo de los Ujú, 80 y después la del 2000. En el sí, medio exacto. hay la gran caída, la gran catástrofe de Venezuela. Fue la caída de los precios del petróleo, sobre todo en el 86, y después eso Ok. quedó en el suelo, esos precios, y después vinieron otros golpes en los 90, ¿verdad? Después en el 98. Y los precios nunca se recuperaron, solo se recuperaron al comienzo de los 2000, cuando llega Chávez al poder y logra un acuerdo en la OPEC de restringir la oferta y tratar de recuperar los precios. Y eso entonces empezaron los precios a repuntar y después llegó la gran suerte de que China irrumpe en la economía mundial y ahí ya los precios, Correcto. vía libre, ¿vale? Y entonces ahí llega esta otra Ujú, bonanza. Ese yo lo llamo el periodo 2, ¿no? Que yo lo limito. Si uno piensa en la industria petrolera y en lo que pasó con las variables petroleras, empezaría en el 73, con ese primer shock petrolero, el boom del 73. Pero si uno ve a la economía en su conjunto, realmente la fecha más significativa es el 78. 1978 es el punto de inflexión en la economía venezolana, sobre todo en lo que respecta al PIB petrolero, al pino petrolero, a la inversión. En 1978 se para en seco la inversión privada y en general, se para en seco, ¿ya? Y a partir de ahí llega ya el gran declive, la gran desaceleración del crecimiento económico, y después ya llega el crecimiento negativo, y a partir de ahí la economía realmente nunca se recuperó. 78, ¿no? ¿Cómo se llegó al ¿Por qué el 78? 78? Bueno, porque ahí recuerdan, a ver, ¿qué pasó en los 70? Llega ese boom petrolero, la Gran Venezuela. Entonces, el plan, Carlos Andrés Pérez dijo: "Oh, aquí tenemos estos recursos, vamos a industrializar a Venezuela, a la Gran Venezuela, y hay que Ujú, echar para adelante". Entonces, se dieron una gran cantidad de inversiones, mucha inversión pública, pero también mucha inversión privada, ¿ya? En esos años, ¿ya? Y llegó un punto en que ya la economía se decía, la capacidad de absorción de esa inversión ujú, no la sí. había. ¿Por qué? Porque no había mercado internacional. O sea, no sé, esto que se producía es sobre todo para el mercado interno, ¿no? Ok. Entonces ahí dije: oye, y estaba la economía sobrecalentada. En el 78 llega el gobierno de Luis Herrera Campins y dijo: oye, aquí hay que frenar un poco las cosas, ¿no? Vamos a ir con más calma, Claro. ¿no? Y ahí, bueno, se tomaron decisiones que al final resultaron bastante acertadas. Cuando llega ya después llega otra fase, y cuando ya llega el segundo boom, entonces ya ahí los planes era, mira, vamos a concentrar la inversión en las materias primas, vamos a usar el gran potencial de generar electricidad Eléctrica. hidroeléctrica en Venezuela para Ujú, desarrollar, y tenemos los grandes recursos naturales de Guayana, está el aluminio, entonces se crea todo el acero, y entonces se da toda una apuesta en estos sectores, sobre todo que estaban en Guayana, y esto lo lideraba empresas públicas. ¿Cuál era el plan? En este plan, claro, era el mercado de exportación, y vamos a exportar, y entonces ahí sí no tienes restricciones de capacidad, entonces era sobre todo una capacidad muy grande para exportar al mercado internacional, ¿ya? Y entonces ahí no dependías del mercado interno, ¿no?
se lo mandamos a exportar a Japón, sea donde lo necesiten. Y hubo la mala suerte que cuando en Venezuela empieza a exportar, tratar de entrar a los mercados internacionales, caen los precios de esos productos, sobre todo el aluminio. Y entonces estas inversiones de la noche a la mañana dejaron de ser rentables. Rentables. Y eso, claro, eso ocurre en los 80. Es que en los 80 llegaron las 7 plagas tú sabes, las 7 plagas de Egipto. Sí. Llegaron en los 80 y quizá habría un poquito más. Claro. Entonces, este periodo es muy, muy complicado, ¿no? Pero déjenme, para entender este periodo hay que meterse un poquito con lo que pasó antes. Entonces, si me permites, voy a hablar un poquito de qué pasó antes. Sí, y después Sí, volvemos a los... Bueno, allá más o menos hablamos de los 70, pero sí los 80 y los 90, ¿ya? Que nos faltaría un poquito de comentar. ¿Qué pasaba antes? Bueno, primero que los precios eran estables. Los precios de petróleo eran muy estables. Si había algo, los precios del petróleo, los precios reales del petróleo disminuyeron durante los años 60. Lo que subía era la producción. La producción es lo que subía. Correcto. Entonces realmente el ingreso petrolero se generaba por mayor producción, ¿no? Entonces es la parte productiva, no es la parte rentística, que es la que llega después. Ahí siempre se hace, los que estudian el petróleo en Venezuela distinguen esto, ¿no? Vamos a ver, los periodos son 1920-1973, que es el periodo que incrementa cantidad, y luego 73, 2013, cuando la economía está maximizando precios, ¿no? O sea, simplemente Exactamente, es para los que están escuchando. la parte rentista, ¿no? Del 73 en adelante, digamos la parte productiva, si lo pensamos en términos del petróleo. Se empieza en el 20 porque ahí es cuando realmente Venezuela se convierte en una economía petrolera, ¿ya? ¿Qué era economía petrolera? ¿Qué significa eso? Bueno, tienes 80% o más del porcentaje de exportaciones, algo así como el 50%, ¿no?, del peso en la financiación del Estado, en los ingresos del Estado, viene del petróleo. ¿Y cuál me falta? Y después el PIB, más o menos 20-25% es del PIB, del PIB petrolero. Eso es lo que hace eso es lo que se llama una economía petrolera, más o menos esos parámetros. Y Venezuela ha sido una economía petrolera más o menos desde 1925 hasta hoy día. Entonces, desde el punto de vista de estudiar una economía petrolera y ver la desigualdad, Venezuela ofrece una oportunidad única, porque no encontrarás otro país que te permita hacer ese análisis y sobre todo que tenga suficiente información, ¿ya? Entonces, esto es también muy interesante, no solo para los que quieren saber de Venezuela, sino también los que quieren saber un poquito más general de economías petroleras, ¿ya? Ahora, claro, entonces el periodo 1 se da esto, y todos estos cambios eran muy, digamos, paulatinos. No había estos grandes conmociones, estos shocks negativos, positivos, esto no lo había. Y ahí sobre todo el gran tema era cómo poner los impuestos a las petroleras, cómo cada vez que el Estado quería tener más participación en las ganancias. Y eso se consiguió, bueno, a lo largo sobre todo en los años 60, ¿ya? Empezó con el 50-50 y después ya llegó cuando se nacionaliza la industria en el 76, ya básicamente Venezuela que tenía la gran mayoría del ingreso del petróleo. Lo otro también que hay que tener en cuenta acá, sobre todo cuando se estudia desigualdad, es qué pasaba con la economía. Aquí se dan todas las grandes transformaciones estructurales del país, ¿ya? ¿Por qué? Porque en 1920 Venezuela era una economía rural, muy poquita industria, dependía de dos productos de exportación, el cacao y el café. La mayor parte de las personas no tenía calificaciones, eran analfabetas, el nivel de educación era muy bajo. O sea, esta era una economía muy incipiente. Y claro, con el petróleo que hace es que permite, y después la salud, había los problemas de la malaria, de mala salud, se estaba en la parte inicial de lo que llaman la transición demográfica.
que había, la tasa de natalidad Ujú. era muy alta, la de mortalidad muy alta, la población estancada. ¿Qué hace el petróleo? Bueno, el petróleo, esa riqueza, permite dar un gran empujón a todas esas transformaciones. Primero, para financiar la mejora en la educación, mejoras en la salud, ¿ya? Después empiezas a generar una economía más diversificada, no solamente ya por la parte del petróleo, sino también, ¿no? Después viene la industrialización, la urbanización, ya que empieza, Ujú. la acelera el petróleo. La primera gran fuente de la urbanización en Venezuela la da, bueno, porque la gente migraba del campo, sobre todo gente que trabajaba en las haciendas del café, en los Andes, migraban donde se estaba dando la exploración, explotación del petróleo en el lago de Maracaibo, esta zona. Y entonces ahí empieza la Ujú. inmigración, primero hacia Maracaibo y después, claro, sobre todo donde se gastaba el dinero, que era Caracas. Entonces ahí tienes Claro. el primer movimiento migratorio y después ya una vez que esto empieza, ¿no? Empieza este ciclo del crecimiento económico, tal, se completa la migración. La urbanización en Venezuela se da en un periodo muy, muy corto, ¿no? Yo creo que en América Latina es donde más rápido ocurre la urbanización. Ya para 1970 ya casi todo el país era urbano, sobre todo al comienzo de los 80, ¿no? Siendo totalmente rural en 1920-30. Todas estas transformaciones, si uno estudia desde el punto de vista de la desigualdad, todas estas transformaciones son parte de las narrativas de la desigualdad. Fíjense, recuerden la Ok. narrativa de Kuznets, ¿no? Que también podemos ahí meter a Lewis también, la idea del labor surplus aquí. Bueno, esta idea que con el crecimiento a lo largo del tiempo que pasa, bueno, hay unos sectores que tienen una productividad laboral mayor, que es la manufactura, el típico ejemplo. Hay un sector tradicional agrícola que tiene una productividad muy baja, ¿no? Y entonces el desarrollo económico es una migración campo-ciudad, donde la gente adquiere más conocimientos o se mueve de ocupaciones o empleos de baja productividad a unos de más alta productividad, ¿ya? Y en el camino, lo que llama ese cambio estructural genera al comienzo una subida en la desigualdad, ¿ya? Y esto después ya llega hacia el final, amaina esta subida y después empieza a caer. Esa es la curva de Kuznets, digamos, ese fenómeno. Ujú. Entonces, eso se espera que algo de eso haya ocurrido en Venezuela, ¿ya? Eso solo si miramos la parte urbanización, industria, industrialización, ¿verdad? Y después está otra narrativa muy importante, es la que tiene que ver con la inserción en la economía internacional. Entonces, ahí hay modelos como el de Hexion Only Model que se usa para estudiar esto. Entonces, la idea es que cuando se protege, por ejemplo, cuando se protege el sector transable de la economía manufactura, ¿ya? Entonces, la falta de competitividad beneficia a las ganancias de beneficios extraordinarios o poco normales, porque está protegido. Claro, No, o sea, ahí claro, el claro. empresariado es libre de poner los precios más o menos que quiera, porque no tiene competencia. Y como la manufactura era oligopólica en Venezuela, Ujú. entonces había muy poca competencia interna y menos externa. Entonces eso hacía que durante la protección tendiese a haber un aumento de la desigualdad, que esto es lo que encuentra Asdrúbal Baptista. Claro, claro. Por el contrario, la liberalización comercial tiende a bajar estos beneficios anormales, beneficiar al trabajo y este tipo de cosas. Entonces, desde el punto de vista de la inserción internacional, también es un gran tema que se analiza para explicar desigualdad. Y después está la que llaman la carrera entre la tecnología y la educación, ¿verdad? Nuevas tecnologías demandan habilidades, destrezas nuevas, y los que tienen esas destrezas ganan mucho más que los que no las tienen. Y entonces la señal al mercado educativo es, entonces vamos a estudiar estas destrezas porque ahí es donde vamos a ganar más. Y entonces aumenta la oferta de esas destrezas con el tiempo y cae sus salarios.
Entonces hay este ciclo, y hasta que surge una nueva tecnología y vuelta a empezar. Esto está ocurriendo en Venezuela con la modernización y el gran gasto que se da en la educación. Y la última es las instituciones. ¿Vale? Sobre todo yo me fijo en las instituciones del mercado laboral. ¿Ya? Y ahí está un clavo eso, los contratos colectivos, los sindicatos, el salario mínimo, ¿ya? Negociación colectiva muy importante. Y entonces, y esas cuatro narrativas generan un efecto, o cambios asociados con estas narrativas generan un efecto en la desigualdad. Ahora, Ok. el rollo aquí es que el efecto, muchas veces los timings son diferentes, los efectos son diferentes, y entonces el efecto neto es ambiguo. No se puede, no puedes pensar ya, es ambiguo, no puedes tener certeza de para dónde se va a mover la desigualdad. Es una cuestión empírica. Hay que analizarla empíricamente para ver qué pasa con el neto. Claro. Y en lo posible tratar de ver los factores individuales y qué peso podrían haber tenido, pero eso es ya una labor mucho más difícil. ¿Ya? Entonces lo que puedes saber es la desigualdad subió o bajó. Ahora que sea por qué subió, por qué bajó, entonces ahí es otro tipo de discusión. Entonces ahí tienes que Claro. empezar a ver qué factores podrían haber, el peso de cada uno. Eso idealmente uno podría tratar de hacer alguna econometría y ver, ¿no? Pero eso es muy, muy difícil, muy difícil. ¿Ya? Entonces, estas grandes transformaciones se dan. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en los años 70? Venezuela era ya urbana, un nivel educativo bastante alto, ¿ya? La industria, la manufactura tenía un peso ya del 20 o más, del 22% del PIB, ya era importante, y se habían dado estos logros en las instituciones del mercado laboral, que por cierto, estos logros se dan primero en la industria petrolera y después Claro. se copia en el sector formal de la economía, sobre todo, por ejemplo, la manufactura se beneficia muy rápidamente de esto. ¿Ya? La primera huelga de trabajadores se dio en la industria petrolera, el primer sindicato se crea en la industria Exactamente. petrolera, creo que son los años 30. La seguridad social se da en la industria petrolera y después eso se lleva al sector formal. Entonces, fíjense bien cómo está ya el petróleo. La influencia del petróleo es por muchos lados, Claro. por muchos lados. Claro. En el timing y la velocidad de estas transformaciones y después por las partes institucionales. Entonces, ¿qué pasa en los años 70 y en los 80? ¿Qué había? Bueno, primero, otra de las cosas que se gastó gran parte de este boom, una parte significativa de ese boom petrolero, fue en la formación de capital humano. Recuerdan el programa Gran Mariscal de Ayacucho. Una cosa masiva, ¿no? En los años 70, bueno, y los 80, salió gran cantidad de gente a estudiar en los mejores sitios, mejores universidades del mundo, el mundo de los países occidentales. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que esa gente empezó a regresar con sus títulos en los años 80, cuando eso ya había poca demanda, no encontraban trabajo, muchos de ellos, ¿no? Y al final mucha gente se fue, ¿vale? Mucha gente se fue, eso fue una gran tragedia. Bueno, entonces fíjense bien que estas transformaciones llegan los años 80. Vamos ahí a entrar en los años 80. Caen los precios del petróleo. Primero, la sobreendeudación, el aumento de la deuda externa descomunal, descontrolado. ¿Qué pasó? Hay crisis de la deuda en el 82. Entonces, todo esto, fíjense que se junta, ¿no? Estaba la economía ya no crecía, llega la crisis de la deuda, empieza gran parte, los precios estaban mucho más bajos, gran parte del ingreso petrolero que se usaba para pagar los intereses de la deuda pública. Una gran parte de esos ingresos no se podían usar para gasto social o Claro. ¿no? para demanda interna. No, esto iban al pago de la deuda externa. ¿No? Entonces eso se comía muchos de estos recursos y después llega la gran tragedia, la caída del 86 de los precios de petróleo. Y ahí sí, eso fue como el estoque del toro, del torero ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la desigualdad? ¿Qué he encontrado yo que pasó con la desigualdad? Bueno, hay precios bajos, ingresos bajos, y uno empezaría,
uno pensaría, bueno, ahí la desigualdad, como todo está, no hay menos gasto, hay menos, ¿no? Esto, bueno, habrá caído. Lo que yo encuentro es que la desigualdad volvió a subir o siguió subiendo. O sea, había subido en los 70, ¿ya? Y después siguió Ujú. subiendo en los 80 y siguió subiendo en los 90. Hubo unas Ok. pequeñas, subió, bueno, hubo unas fluctuaciones, pero básicamente, grosso modo, nunca llegó a bajar ni en los 80 ni en los 90. Primero, pero tengo que hacer otra decisión que es muy importante cuando yo sobre todo estoy hablando de la desigualdad total, claro. Ok. Pero como les conté al comienzo, aquí hay que siempre tener en cuenta que una cosa es la desigualdad laboral y otra es la total. Ok. Lo que Este es estoy, total. lo que estoy Empezó a diciendo es la crecer de los total. años. Sí, sí, lo que estoy diciendo es la total. La total. Por ejemplo, hay una gran contraste. En los 70, la total sube, pero la laboral cae. ¿Vale? Ahí son ¿Cuándo empieza a subir la total en los 70? ¿Cuándo empieza a subir la ya en el total? 73 se da un brinco, es como lo que llaman un overshooting, Mm, y después baja un poco. ok. Pero digamos, si uno trata de ver el nivel, el nivel sube, ¿no? Y hay una subida muy abrupta y después cae, claro. Pero básicamente los años del 73 hacia el final de los 70 es un periodo de mayor desigualdad total, pero de menor desigualdad laboral. La desigualdad Desigualdad laboral laboral. Claro. cayó también en mi medición de salarios y cae en la encuesta de hogares. Pero las otras, Ujú. más o menos que coinciden. Las otras coinciden, es decir, los años 80, si uno mira mi estimación de la desigualdad laboral, sube la desigualdad total sube también, y después los años 90, la desigualdad laboral también sube y encuentra con un plató en los años 90, Ujú. la desigualdad total sigue subiendo y ahí hasta llega la crisis bancaria del 94-95 y ahí yo creo Cuatro. que hay 94 y que se extiende un poco al 95 y ahí se da un corte, yo lo interpreto como que es debido a la crisis bancaria. Hay un corte ahí de la desigualdad total y también de la laboral. Ahí cae, ahí empieza a caer. Y ahí es donde empieza a caer. Yo les voy a mostrar otra gráfica. Una de las cosas que yo no he mencionado es que en estos dos periodos, una de los patrones más significativos es lo que pasó con las remuneraciones per cápita. Las remuneraciones per cápita subieron consistentemente desde 1990, los 30, hasta 1978-80. Siempre, 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 siempre hacia arriba. Ujú, ujú, Y ujú. después del 81, sobre todo, baja, 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 siempre, siempre, siempre hasta abajo, hasta el 2002. Y ahí medio se recuperó, O sea, pero es nunca. Yo les voy una a economía mostrar. que no crece y que además le crece la desigualdad. Y entonces, claro, yo les voy a mostrar otro gráfico, porque esto, si no se ve, yo les voy a mostrar ahora qué pasó con las remuneraciones desagradadas por los grupos, por los cuatro grupos. Si ustedes recuerdan, el grupo del de Ujú. arriba, los patrones, después los gerentes y los profesionales, los calificados, semicalificados y los poco calificados. Y entonces yo les voy a mostrar aquí eh, qué pasó con sus remuneraciones per cápita, promedio. ¿Okay? De estos cuatro grupos, aquí empezamos en el 20, aquí empezamos en el 20. Ok, Vale, entonces ven ahí el punto de sí, inflexión y como esto cae sí. y esto no se recupera hasta el 2003, 2004, que ahí empieza a subir muy tímidamente, muy tímidamente. Y esa es la gran tragedia. Esto quiere decir, o sea, aquí lo que se produce es una carrera hacia el fondo. O sea, caen todos caen, ¿no? Y entonces aquí la interpretación de la desigualdad aquí va a ser muy diferente a la que tenemos, a la interpretación que se da antes del 80. ¿Por qué? Porque antes del 80 la desigualdad que hubiese, o lo que había de desigualdad, se da en un contexto de aumentos salariales reales para todos los Claro. grupos. A partir del 80-81, cualquier resultado de desigualdad se da en un contexto de caída continua
no solamente de remuneraciones, aquí no solamente el salario, sino de los bonos y todas esas cosas, caída sostenida de todos los grupos, todos. Y entonces aquí el que aumenta la desigualdad lo que significa es que uno cayó menos que el otro. Pero esto no es consuelo de Claro, nadie, ¿verdad? claro. Entonces, y entonces eso hay que tenerlo muy presente cuando se interpreta. Igual la desigualdad en los años, la desigualdad en los años 2000, yo cuando calculo la total, yo veo que sube, ¿no? Y la laboral baja, ¿ok? Perdona, la laboral sube también, pero sobre todo porque yo lo que veo ahí es que los salarios del grupo de arriba creció más rápido que los de abajo. Ahora, otra de las cosas que hay que mencionar en Venezuela que yo no he mencionado y que es muy, muy importante cuando se hace análisis de este tipo en una economía petrolera es el gasto social. ¿Okay? Es el gasto social, que este gasto social no está en lo que yo les he mostrado. No está en la estimación de la desigualdad, porque esta estimación, igual también la de las encuestas de hogares, se da con ingreso monetario. ¿Vale? Ingreso monetario. Entonces, pero gran parte del gasto social son cosas que la gente no paga con su dinero. ¿Vale? Las encuestas de hogares al final tratan de incluir los bienes en especias, ¿no? Esto, ¿cómo llaman? In kind, ¿no? Goods, que es las escuelas Sí, en especie, públicas, sí. ¿sí? Las escuelas, la educación pública, la salud pública, la vivienda social, ¿no? El uso de grandes infraestructuras, ¿no? que financia el gobierno. Entonces, esto en la economía petrolera rica, cuando hay dinero, es un efecto que tendería a ser nivelador. ¿Sí o Ok. no? Esto es una cuestión que se ha estudiado poco, que es una lástima. Yo creo que se ha estudiado poco en Venezuela. Se ha estudiado más recientemente, quizás en los 2000, pero antes poco. O sea, ¿fue el gasto social nivelador o desnivelador? Porque uno lo que podría decir, mira, yo tengo aquí una estimación de la desigualdad con las remuneraciones y con el ingreso de capital, pero todo esto es monetario. ¿Vale? Claro. Ahora dice, bueno, pero ¿qué pasaría si tomamos en cuenta la desigualdad o la distribución del gasto social? Entonces, bien puede ser que si ese gasto social se destinó mayoritariamente a beneficiar los grupos menos favorecidos o en mis categorías, los grupos poco calificados y semicalificados, esto compensaría en épocas donde uno mide mayor aumento de desigualdad, esto compensaría ese aumento, hasta podría llevarlo a una disminución. ¿Sí? Me explico. ¿Qué se puede hacer? No hay un estudio riguroso, pero lo que he podido hacer es conseguir cierto tipo de información parcial sobre alguna indicación de si ese gasto era igualador o no. ¿No? Entonces, por ejemplo, Ok. sabemos que en los años, el primer periodo, había mucho gasto, por ejemplo, educación primaria era el foco de atención, ¿vale? Educación primaria sobre todo, y gasto en salud, saneamiento, ¿vale? Que era la campaña de la erradicación de la malaria. Esto beneficiaba sobre todo a las zonas rurales, ¿ya? Y la educación primaria al general, a la población en general, sobre todo, pero la educación primaria pública. Entonces, eso, lo que es gasto, salud y educación, nos decía, bueno, eso podría haber beneficiado más a las clases de abajo. ¿Ya? Y después, vivienda social, se hizo mucho, esto también igual, va por ese lado. Luego vienen ya los años 60, 70. Entonces, ¿qué pasa con la educación? Allí es el gran surgimiento de las universidades. Entonces, gran parte, ahora sí, el mayor gasto se da a nivel de educación superior. ¿Vale? Entonces ya la primaria
no pasa de ser el foco de atención del gasto público en educación y ahora es la educación secundaria, sobre todo la terciaria. Y ustedes saben, bueno, que terciaria tiende a ser clase media, ¿no? Clase media alta, o sea, los que más se benefician de la educación superior. Entonces ahí hay un giro en términos de incidencia del gasto público en educación. Y después hay otro factor que hay que tomar también muy en cuenta, que es la seguridad social. La seguridad social, eso empieza con la industria petrolera y después se va, como dije antes, pero sobre todo al sector formal. Y entonces, mientras en el primer periodo aumenta la formalización del mercado de trabajo en Venezuela, eso quiere decir que, y el mercado formal en mis 4 categorías están concentrados en la de arriba y en la categoría de los calificados. Sector público, todo eso formal, manufactura, todo eso formal, ¿verdad? Están ahí. Entonces tendería a eso beneficiar más a esta, en la medida en que el sector formal tiene más peso en la economía, eso hace que sea desigualador, si ustedes quieren, ¿no? El otro gran elemento aquí es el subsidio a la gasolina. Venezuela ha subsidiado a la gasolina desde 1943, creo que ese es el año. O sea, en Venezuela nunca se ha pagado el precio real de la gasolina, el precio al que se vende en el mercado internacional. Han habido los intentos que han habido de subirlos siempre muy tímidamente, pero siempre ha sido un tema muy espinoso. Los gobiernos siempre han tratado de no tocarlo, ¿no? Y entonces, ¿quién se beneficia del subsidio a la gasolina? Los pobres. La clase media, los que tienen carros. Y los que tienen carros, 2, 3 carros y tal. Y entonces, el subsidio a la gasolina, yo creo que hay bastante consenso en que beneficia, es regresivo. ¿Ya? Entonces, si uno pone todas estas cosas juntas, yo tengo duda de que el gasto social en su conjunto puede haber sido progresivo en el primer periodo, pero yo dudo mucho que lo haya sido en el segundo. Seguridad social por el aumento en la informalidad, que eso es totalmente ya regresivo, ¿no? Ya gran parte de la población deja de tener cobertura de seguridad social porque se va del sector formal al informal. ¿Ya? Entonces, ese es un tema que necesita ser estudiado en mucho más detalle. Yo simplemente en el trabajo toco eso y hago algún tipo de especulación, pero yo no creo que vaya a cambiar mucho lo que dicen las trayectorias de esto que yo he calculado con el ingreso monetario. Yo no creo que lo cambie radicalmente, ¿no? Las trayectorias. Ahora, en el segundo periodo tienes el fin de la democracia y el comienzo del chavismo. Desde el punto de vista del modelo de gasto, ¿es distinto el boom de Chávez del boom del año 73? ¿Es igualmente regresivo, más regresivo, igualador? ¿Qué concluyes? Sí, a ver, estos dos, porque estos son los dos grandes booms, ¿verdad? Esto tiene una cosa muy interesante de comparar. Yo creo que en términos de los recursos, en términos reales per cápita, que es la manera de comparar esto, ¿verdad? Porque la población creció muy rápido, ¿no? Entre los 70 a la población del 2000, después cuando empieza la inmigración es después, no en el 2000. En términos reales per cápita, yo creo que eso más o menos, el gasto, quizás fue un poco, los recursos para gasto público fue mayor y el gasto en general fue mayor durante Chávez, el gasto, ¿no? Sobre todo, yo lo que he podido ver, el gasto social fue un poco mayor durante Chávez, pero no se queda atrás el gasto social de los 70, ¿ya? Esto sí medido mejor, con una buena medición ¿no? de eso, lo que dije yo, salud, de educación, vivienda, estos tipos de gastos. Ahora, ¿en qué se diferencian estas dos bonanzas? Si uno piensa ver luego el gasto social también parecido, ¿verdad? El gasto social mayor, un poco más Chávez, pero el gasto social per cápita en la época de los 70 fue importante. Hay una gran, si uno mira el balance entre gasto en consumo y gasto de inversión, ahí está una gran diferencia.
En los 70, el, el gasto sobre todo se dirigió a la inversión respecto al consumo, o sea, más énfasis en la inversión. En la época de Chávez, el consumo, ¿no? La inversión mucho menos, Ok, más el consumo. Fue, ok. o sea, esa bonanza se gastó sobre todo en consumo, ¿verdad? Menos inversión. La de los 70 se gastó sobre todo en inversión. La gran Ujú, tragedia, digamos, que muchas de esas inversiones no sirvieron. Fíjense claro. bien, la industria siderúrgica ya no existe, la del aluminio tampoco. O sea, ya en los años 70 lo que daban eran pérdidas. Una, una, de las, una de las cosas que para entender la desigualdad en Venezuela, yo creo que una de las conclusiones del trabajo que yo he hecho, que hay que tomar en cuenta que hay para entenderlo, hay que tomar en cuenta unas transformaciones endógenas que van Ujú, ocurriendo en la economía, estos cambios estructurales, transformaciones estructurales que van ocurriendo y a la cual se le añade encima unos shocks aleatorios, inciertos, ¿ya? Y esto es lo que ocurre en los 70, que eso hace que todo se vuelva una gran volatilidad, todo se vuelve inestable, y entonces hay esa ujú, confluencia de estos shocks del periodo 2 de los años 70, 80 y los 2000 ujú, sobre un proceso, lo que llama un path dependency, ¿ya? claro. Endógeno que cambia poco a poco a poco. Fíjense, yo les doy un ejemplo de esta confluencia. En los años 70, ¿qué pasó en los años 80? ¿Qué pasó en los años 80? Perdón. Si uno ve desde el lado del punto de vista, supongo, del gran gasto que se había hecho en educación para aumentar el nivel de habilidades de la fuerza laboral y tal. Entonces, eso se ve sobre todo, empieza a verse en los años 80, donde empieza a salir al Ujú, mercado laboral una gran contingente cantidad de gente calificada, ¿ya? Y entonces y empieza también el regreso de la gente que había ido a estudiar fuera, ¿ya? Justo eso claro, se da en claro. el momento eso se da en el momento en que empieza a bajar, a caer la economía, ¿verdad? No hay crecimiento, baja la demanda laboral muy significativamente. Entonces, ¿qué pasa? Llega esta oferta de gente con calificaciones y no encuentra trabajos para Claro. sus calificaciones o no encuentra trabajos, porque ahí es donde empieza la pérdida de los trabajos. La informalización de la economía venezolana empieza ahí, ¿ya? Claro. Y Ujú, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, se empiezan a pagar los salarios reales, cae, pero esta gente, aún aceptando salarios reales más bajos, no puede conseguir trabajos, ¿ya? Porque esa economía en ese momento era muy intensiva en capital y generaba poca demanda de trabajo, ¿no? En sí. ujú, Entonces, ese fue el gran problema. Y entonces, ahí es que ves esta paradoja de los salarios cayendo, en parte debido a la sobrecalificación de la mano que es una cosa que se pensaba muy positiva, ¿ya? Porque para eso se había trabajado, para aumentar el grado de calificación de la fuerza laboral. Y llega en un claro, momento claro. que lo que hace es, sí, lo podemos decir, un daño a la gente. Después a esa gente tiene que buscar unos trabajos de menos calificación, el sector informal, la manufactura despide mucho trabajo, ¿ya? Eso es un fenómeno más general en América Latina, pero que se da más sobre todo en los años 90, ¿ya? Pero eso ya en Ok. Venezuela empieza en los 80 y ahí está esa carrera al fondo, ¿ya? Y es lo que marca ya el resto del siglo XX, ¿ya? La primera década de los 2000 no logra revertir esas tendencias negativas, no Ujú, lo logra hacer, los salarios nunca se recuperaron, la inversión no se recuperó, el crecimiento tampoco. Y bueno, y después ya claro, tenemos Maduro, y ahí ya claro. El peor, resto es el historia. resto de historia, ¿no? Yo ahí no me meto, no me quise meter. ¿Por qué? Porque toda la discusión es en la cosa de Maduro, y si uno quiere discutir las cosas de que vinieron antes, es mejor concentrarse en eso, y sobre todo también porque los Claro, datos, yo tengo datos, con Maduro no hay datos, no hay los tipos de datos que yo necesito, entonces yo no podría continuar
Si hay estas encuestas en Claro. COVI, ¿no? de la Universidad Católica, Ujú. que tiene mediciones de desigualdad, y lo que ellos se ve en esos Ginis que calculan ellos, ha subido durante Maduro, Ujú. Claro, ha subido todo el dramáticamente, sí, periodo, y la pobreza también, ¿ya? Entonces no hubo, claro, seguramente ahí no hay ninguna mejora respecto a lo anterior, ¿no? Eso es claro. claro. Pablo, bueno, hemos grabado durante 1 hora y cuarto. Esto ha sido, digamos, muy revelador, con tanto detalle. Realmente has estudiado con mucho cuidado toda esta historia. ¿Qué mensaje final, no? O sea, para los que escuchen este episodio, ¿cuál es tu conclusión, no, de todo este tiempo en 1 minuto? Bueno, yo le daré una conclusión general o sea, a la pregunta del paper, ¿no? ¿Fue la riqueza Ujú. petrolera una fuerza para la igualdad? Y entonces, bueno, claro, no se puede responder sí o no, ¿verdad? Sí, esto fue una fuerza para la igualdad. Después, la igualdad que laboral o total. Entonces, ahí siempre hacer la distinción, no se puede. Y después aquí también la respuesta depende si hablamos del periodo 1 o si hablamos del periodo 2. Ok, claro, ¿Ok? claro. Entonces tengan en cuenta que no se puede dar una sola respuesta, se pueden dar respuestas parciales. En general, el periodo 1 fue la desigualdad total disminuyó muy discretamente, pero disminuyó. La laboral subió. Subió porque las brechas salariales subieron, pero todo el mundo, los salarios reales subían para todos, pero las brechas subieron. Ok. Piensen un poquito la demanda de la modernización, demanda más destrezas, y eso jalaba las Sí, brechas. 1920, 1973, tenemos 50 años de un modelo que funcionó, fue Yo creo que exitoso en sí, cierta manera, ¿no? es un buen Ok, ejemplo. Venezuela ahí es un buen ejemplo del uso de recursos naturales para, para el ok. bienestar, modernizar la economía. El segundo periodo es el ejemplo de lo que llaman la maldición de los recursos, La maldición de los o recursos, sobre claro. todo por el lado político, de political resource curse, ¿no? Eso es, yo creo, un ejemplo también típico de los años 70. Ahí Venezuela da dos ejemplos para estas dos lados del uso de los recursos naturales. Entonces las respuestas van a ser parciales, y después lo que siempre hay que tener muy en cuenta es el trasfondo. La economía venezolana, el primer periodo, crecimiento, crecimiento de la clase media, industrialización, urbanización, mejoras en educación, mejoras en salud, todas estas cosas. La segunda parte, gran volatilidad, desindustrialización, caída de los salarios, esto, ¿no? Gran volatilidad, Claro, informalidad. El otro era formalización del mercado laboral, de la subsistencia a la formalización. Aquí es lo contrario. Entonces son contrastes, y las respuestas se tienen que poner en ese contexto. Ahora bien, por general, en el segundo periodo la desigualdad subió. En la bonanza de los 70 subió, en la caída de los 80 subió, sobre todo casi todos los 90, y empieza a caer ahí. Puede ser, a veces fluctúa, depende, puede ser que haya disminuido en los 2000, pero ahí sobre todo disminuyó la laboral. Y la gran interrogante, esto hay que agregarlo, el gasto público, el efecto distributivo del gasto público, que eso es tarea pendiente, tarea pendiente. maravilloso, Pablo. Bueno, muchas gracias por este recorrido por la historia económica de Venezuela, que es la historia de un país petrolero, un petroestado, estos dos periodos muy claros, muy interesantes, muchas respuestas en tu paper, pero también muchas preguntas que quedan en el aire. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con Bueno, nosotros. muchas gracias, Ángel. Bueno, y para los amigos que estén oyendo, que escuchen esto, hay un paper que pueden descargar. Yo no sé si Lo va a colocar en lo la puedes descripción colocar, para que... que esto está más explicado en mayor detalle. Y muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gran placer. Hasta luego todos. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Ceteris en Instagram y Twitter.